Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, la hora que tú decidas ver y escuchar este programa del día de hoy. Que bueno, tengo un gusto enorme de poder decir que estamos enlazados entre México y Argentina, ¿no? Para el día de hoy tengo una invitada desde, desde Argentina que bueno, pero antes, primero que nada, ya voy al gas, sí, ¿no? Mm. Primero, antes que nada, mi nombre es Odette Margay, soy psicóloga, psicoterapeuta. Es que creo que, ¿sabes por qué? Creo que inicié así de pronto, porque acaba de ser el partido México-Argentina, ¿no? Y hubo un despapalle Mm. que no entonces por eso estamos unidos, México y Argentina, aquí. Sí, hay que mirar la unión. Exactamente, la unión, no, por eso me fui rápido así, ¿no? No, bueno. Entonces, bueno, mi nombre es Odette Margain, soy psicóloga, psicoterapeuta, psicoanalista, egresada de la Iberoamericana. Y bueno, pues recuerda, mis redes sociales son en Facebook, CEPAP, CPAPP, aquí está. Y en YouTube, acuérdate, creativarte-bajo. Yo creo que le voy a cambiar ya algo el, el nombre del programa, aunque ya tiene 7 años este nombre, porque en YouTube hay un Creativarte y luego se confunde, porque el mío es con guión bajo. Entonces estoy pensando en hacer alguna modificación para que no se pierda, ¿no? Entonces he estado pensando a ver cómo lo voy a hacer. Y bueno, pues esto es nada más para decirte que acuérdate que nos sigas, que le des like a la manita, que le des me gusta, compartir, suscribirte, todo lo que tiene que ver con YouTube. Y en CEPAP, en Facebook también, si te quieres y nos quieres seguir, aquí estamos en CEPAP, CPAPP, Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis, y este es un programa más dedicado al arte, a la psicología y al psicoanálisis. Y bueno, pues como te decía, estoy enlazada hasta Argentina, gracias a esta tecnología que hoy tenemos y que bueno, es lo único bueno que nos dejó el, el, el COVID, ¿verdad? Que fue esta tecnología de conocernos a través de las fronteras y más allá de las fronteras. Y bueno, pues es Silvia Saraceno. Ella pues me hizo el favor de conectarme con ella, Pia Iseli, que ya ves de HOP, psicoanalítico también argentina, que pues ya ves que ya ha estado aquí con nosotros, pues los 2 años y medio que hemos tenido de pandemia. Yo la conocí a través de la pandemia, ya tuve el gusto de conocerla aquí en la ciudad, que ya vino el mes pasado. Y bueno, pues vino a presentar un libro y bueno, pues me recomendó con Silvia y bueno, pues hoy estamos aquí conectadas, Silvia y yo. Ellas dos son analistas y bueno, te voy a dar el currículum es doctora Silvia Saraceno Fasce. Fasce, Sí, está bien. ajá. Doctora, Magister o qué es PhD, Sí, soy doctora en psicología y magíster en psicoanálisis. Magister en psicoanálisis, ok. Es doctor en psicología por la USAL. Sí, ¿Cuál es la USAL? la Universidad de Salvador. Ah, ok. Y Magister en psicoanálisis igual por la Universidad de Salvador y por el APA. Es psicóloga clínica por UK Institutional y licenciada en administración de empresas y contador público. ¿Ay, todo eso eres? Ay, Dios. Sí, todo eso. Vale, nada más. Dices, ok. Bueno, ok. Es curioso, contadora, administradora y psicoanalista. ¿Y sabes Sí, por qué? viste, es como que empecé por un lado y después ya me fui para otro. Bueno, ahorita nos contarás. Miembro de la Asociación Internacional de Psicoanálisis y Psicoterapia Relacional,
Mira, estás en la IARPP, miembro de la asociación. No sé por qué ayer que leía, antier que leía tu escrito, me sonó por ahí. No había visto tu currículum hasta ahorita. Miembro de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, de la APSA, analista en formación, perdón, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, integrante del equipo de investigación de psicoanálisis contemporáneo. Mira. Yo disruptivo para el doctorado de psicología de la Universidad del Salvador. Premio al mejor trabajo en el eje temático psicoanálisis y universidad en el 11º Congreso de Psicoanálisis Argentino en el 2018, docente de la maestría en psicoanálisis, docente de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, del 2010 al 2020, de la Universidad Nacional de San Luis, de la Asociación de Psiquiatras Argentinos y el Centro de Estudios en Psicoterapias, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, autora del libro La disponibilidad de analista, relación terapéutica, persona, presencia y mutualidad, y coautora de Psicoterapia Psicoanalítica, las prácticas clínicas prevalentes del psicoanálisis contemporáneo, enfoques psicoanalíticos diversos y complejidad clínica de la agresión y el trauma, y Donald Winnicott entre la teoría y la técnica. O sea que el de psicoanálisis contemporáneo, eres coautora. Ok. Sí. ¿Y en el de enfoques psicoanalíticos diversos es tuyo? No, el mío es el de la disponibilidad del analista, relación terapéutica. Ok. Los otros soy coautora. Eres coautora en los demás. Ok. Bueno, pues precisamente de esto vamos a hablar, acerca de su libro, sobre la disponibilidad del analista. Pues muchísimo gusto, Silvia. Qué bueno Gracias, Odette, tenerte gracias aquí. por la convocatoria. La verdad que, como vos decís, esta tecnología es un privilegio que nos une. Sí, qué barbaridad, qué bueno. Ujú, qué maravilla. Bueno, pues empezando por qué es la disponibilidad y por dónde quieres empezar. Bueno, te cuento. Yo cuando empecé a pensar en este tema de la disponibilidad del analista, yo estaba trabajando en el hospital de San Isidro y bueno, me di cuenta que todo lo que habíamos aprendido en la universidad es como que nos quedaba corto, como para atender la demanda que venía en ese hospital. Entonces teníamos que crear nuevas intervenciones, posicionarnos de otra manera frente al encuadre, o sea, no podíamos tener ese encuadre rígido porque atendíamos como podíamos y donde podíamos. Entonces, de ahí surgió el tema de la disponibilidad, ¿no? Que más que una definición, que ya te la voy a decir, es como un interrogante, ¿no? Que es quién soy yo y qué hago yo como analista frente a determinadas situaciones, ¿no? Porque siempre lo ponemos del lado del paciente, qué trae el paciente, qué patología tiene, qué hace, pero la realidad es que a mí me parece que si uno no se implica y no se pregunta y no se cuestiona, no hay proceso que sea posible. Entonces, de ahí surgió el tema de disponibilidad. ¿Te acordás que Winnicott decía que el analista tenía que tener la disponibilidad de ser usado, ¿no? En el buen uso, en el buen uso de la palabra, digamos. Y entonces, cuando yo definí disponibilidad, hablé de un constructo, que ahora te lo defino, que es un constructo, que abarca cualidades y funciones del analista. ¿Qué cualidades tengo yo como analista que responde a la pregunta de quién soy? ¿Y qué funciones hago? Que responde a la pregunta de qué hago como analista.
Entonces, bueno, de ahí partió, este libro emerge de una investigación que llevó un montón de años y entrevisté a un montón de analistas. O sea que en el libro no van a escuchar solo mi voz, sino que yo puse muchas dimensiones y muchas cualidades, y cada cualidad, digo lo que yo pienso de eso, pero también hablan otros analistas de la misma cualidad. Este Entonces, libro, cuando sí, ya salió, ya está a la venta, ya tiene años. sí, sí, mira, acá lo tengo. Ah, ok. ¿Y está aquí en México? No está en México, pero se lo puedo hacer llegar perfectamente. Ah, ok. Ujú. Porque Pía ya, ya está mandando libros, así que ya sabe cómo. Por Federal Express llega rapidito. Ah, ok. Sí, porque nos hizo favor de mandar unos libros. Ah, ok. Sí, Ujú. Qué bueno que sí, me lo dices. ¿Y sí, ese cuándo fue empezaste a hacer esta investigación, Silvia? Bueno, primero, antes que nada, sí, ¿cómo llegaste a este mundo de la psicología? Primero estudiaste contabilidad, administración. sí. Ajá. Hablando ahora sí de quién eres tú, ¿no? ¿Quién soy yo? Bueno, yo empecé, en realidad yo estudié la licenciatura y la contaduría como un mandato, ¿viste? Ah, Como un mandato familiar. mm, Y cuando uno después empieza, trabajé en una empresa 18 años, en el área de recursos humanos, y ahí ya me fui introduciendo en el mundo de la psicología, y bueno, después hice la psicología y hice todo el camino de psicología. Pero yo quería estudiar psicología desde el inicio, pero en ese momento las facultades estaban cerradas, eh, y había que entrar por la facultad de filosofía o por la facultad de medicina. La facultad de medicina a mí me daba miedo porque digo, no, contacto con la sangre no lo iba a tener. Y la de filosofía está muy politizada, y la que tuvo miedo fue mi mamá. Entonces, bueno, terminé, me dijo, no, nena, tenés que estudiar algo tradicional, así que abogada o contadora, y bueno, y ahí terminé. O sea, Este, perdón, la universidad del plantel de psicología estaba cerrado y para estudiar psicología tenías que entrar por la carrera de filosofía o por la carrera de medicina. sí, fue un periodo muy cortito, porque hay gente que es más grande que yo que entró por psicología, pero era un momento muy arduo acá en la Argentina, muy Mm, politizado, entonces mm. eh, estaba Ah, complicado en ese momento, pero hay gente que es más grande que yo que hizo la carrera por psicología y que yo y después se abrió, pero bueno, era un momento difícil, la verdad, ok. yo lo entiendo. Ujú, mm. Mm. Y Entonces, entonces así fue. Ajá. y así fue. Y entonces poco a poco después trabajé 18 años como licenciada en Administración de Empresas, trabajé en una empresa y di cursos de capacitación y todo, o sea, pero siempre inclinado hacia el área de recursos humanos. Así que bueno, y ya después hice psicología y me dediqué a dar clases y a atender pacientes y esto. Hice toda la carrera académica, hice primero la licenciatura, hice posgrados, que no te lo puse en el currículum porque era larguísimo, de psicoterapia psicoanalítica, y después hice la, la maestría y después hice el doctorado. Este, pero con una idea de la relación terapéutica de encuentro, ¿no? De encuentro siempre con el paciente, de la co-construcción que se puede hacer entre el paciente y el analista. Y Así que, esto, ¿cómo llegaste a... Ahorita regresamos a la disponibilidad, ya todo sí, esto, sí, ¿cómo, sí. cómo lo hiciste? ¿Cómo fue que te encontraste con esta parte de la psicoterapia psicoanalítica relacional, contemporánea? Porque por ahí es donde está tu visión, ¿verdad? Sí, por ahí Porque está. por ahí como fíjate, si el libro no es de ahorita, tiene años,
para mí me habló mucho como desde esa parte, sin haber leído tu currículum, ¿no? Sí. Porque yo también estoy muy metida ahorita en lo relacional y en lo contemporáneo. Ah, mira vos, mira Entonces, sí, vos. ajá. Sí, mira, a mí a ver, ¿cómo decirte? A mí me gusta que la relación terapéutica sea lo más simétrica posible, ¿no? O sea, que no, ese dogmatismo de que el analista está allá y el paciente está acá y que el paciente es un objeto y no iba con mi forma de pensar. O sea, entonces así poco a poco fui buscando diferentes autores y así es como llegué, no sé, autores como, no sé, Janine Bouchet, que está en el libro, y que me dijo, bueno, para mí el paciente no es un objeto, siempre va a ser un sujeto, ¿no? Y así poco a poco uno, ¿viste cuando uno te van poniendo como piedritas, como pulgarcito y va llegando y no sabes cómo llegás? Bueno, así, porque era como una forma de pensar. Yo cuando empecé a pensar en esto de la disponibilidad dije, me van a destrozar, ¿viste? Porque hay líneas que te dicen, bueno, no, esta es la simetría y hay que mantenerse, y la neutralidad y la abstinencia y todas estas cosas, ¿no? Y Horstein, que es otro autor que está en el libro, fue profesor mío y me dijo, nunca abandones tu pensamiento crítico. Así que me dijo, lo mejor que vos tenés es tu pensamiento crítico, así que no lo abandones. Y así fue, que no lo abandoné. Y, y después, vos sabés que lo que me ayudaron un montón en este libro fueron los entrevistados, porque cada uno que entrevisté fue súper generoso y me fueron como llevando de la mano. Viste que uno de las cosas no los hace sola, siempre lo hace con un otro. Y fueron súper generosos. Otro de los entrevistados, por ejemplo, es Carlos Nemirovsky. Cuando yo lo entrevisté a Carlos, me dijo, mirá, hay unos libros de una línea del psicoanálisis relacional, pero no llegan a Argentina, están en Chile. Así que, bueno, yo tenía una compañera del doctorado que era chilena, entonces le dije, bueno, me bancás, así que me fui a Chile, compré con los libros así, y así fui conociendo, porque cada uno me fue aportando algo de los entrevistados. Por eso yo digo que más que... Para mí fue un aprendizaje este libro. No es que yo estoy contando cosas que yo ya sé. Son cosas que yo fui descubriendo en el camino gracias a ellos, porque cada uno me fue diciendo, ah, mira, podés leer esto. Zuckerfeld ya tenía como un triángulo que hablaba de la disponibilidad, pero se hacía otras preguntas que yo dije, bueno, a las de Zuckerfeld agrego estas. O sea, mucha generosidad. Mucha generosidad de parte de los entrevistados. Y así fue como fui llegando. ¿Y Y No, no, dime. No, decime, pregúntame. ¿Cuánto tiempo te llevó este libro y a cuánta gente más o menos entrevistaste? Yo te digo, mira, yo empecé con esta tesis, con la primera, que es la de la maestría, empecé en el 2012. Hace En 10. el 2015 defendí la maestría y empecé el doctorado, y el año pasado, en mayo, defendí el doctorado y este libro salió en julio, recién sale el libro. Ah, apenas, es nuevo el libro. Es nuevo, nuevo, nuevo. Ah, y Nuevo, nuevo. es un trayecto de 10 años, entonces. Sí, es un trayecto de 10 años. Pues háblanos del libro. Porque me preguntaste quiénes eran los entrevistados, ya te lo digo, mira, porque te los voy a leer porque no quiero olvidar ninguno. La primera fue la doctora Madeleine Baranger. Ah, ok. Que bueno. Después, bueno, Moti Ben-Shakar,
que es el director del doctorado que hice, Hilda Katz, Rubén Zuckerfeld, Carlos Nemirovsky, Janine Puget, Héctor Fiorini, Horacio Rottenberg, Ulises Vázquez, Luis Horstein, Alejandro Ávila Espada, que es de España, Alberto Samperici, que es el presidente de la IARPA Argentina. Entonces lo que yo hice fue agarrar analistas de diferentes líneas. Después yo elegí la mía, que fue el contemporáneo relacional, pero no quería que quedara sesgado a los psicoanalistas de APA, APDEVA, IPA, ¿no? O sea, quería que ampliar. Entonces también hay lacanianos como Ulises Vázquez, y después está gente de relacional como Nemirovsky, Samperici, Ávila Espada. O sea, quería ampliar para que el lector, cuando lo lea, escuche diferentes voces y pueda elegir. Porque para esto que yo te decía, que de la misma manera que la relación terapéutica es una co-construcción, el libro también es una co-construcción. O sea, surgieron diferentes dimensiones, ¿no? Como por ejemplo la escucha. Entonces, Janine Puget dijo una cosa de la escucha, Rottenberg dijo otra, Horstein otra, yo digo otra, y ahí surge. Entonces el lector, cuando va leyendo, dice, uy, mira lo que dijo Horstein, mira lo que dijo Katz, mira lo que dijo Saraceno. Bueno, pero yo me quedo con esto, o no me quedo con nada, o me quedo, o armo mi propia historia. Entonces, eso es lo que me gustó. Que sea como dinámico, que sea, ¿no? ¿Y el formato de cuestionamiento fue el mismo para todas o variaste tú de acuerdo ahora sí que al analista? O sea, ¿fue libre, fue espontánea ¿La entrevista? la entrevista? Ajá. Mirá, yo hice entrevistas a analistas y entrevistas a pacientes. Porque yo quería saber qué entendían los analistas por disponibilidad, pero quería saber qué entendían los pacientes también por disponibilidad. A ver dónde había convergencia y dónde había divergencia. Y eso fue muy interesante. Entonces, armé 2 tipos de entrevistas para responderte. La de los analistas era semidirigida, ¿no? Íbamos charlando, qué sé yo, y bueno, yo tenía una guía, pero era como poner play y ellos hablan solo, ¿viste? Vos le decís, bueno, ¿qué es la disponibilidad? Y ya te hablan, te hablan. Y los pacientes era más sin lenguaje técnico, era más, bueno, ¿qué percibís vos del analista? ¿Cómo estás? Y fue maravilloso porque surgieron dimensiones que los analistas ni la habían nombrado, como por ejemplo el habla. Decía, a mí me gusta que el analista me hable. Sí. En cambio, los analistas hablaban de la escucha, pero no hablaban del habla. Entonces, la verdad que fue muy interesante, digamos, coordinar lo que decían los analistas con lo que dicen los pacientes. Oye, y fíjate, ahorita me pones a pensar en esto. Al paciente le gusta escucharnos, ¿no? Y a nosotros nos gusta escuchar. Ahora, ¿cómo sería la inversa? ¿Cómo es la inversa? Sí, que a mí me guste hablar y y al otro le gusta que lo escuchen. Sí. Claro, es que para mí la relación terapéutica es un diálogo permanente. Es saber escuchar, y es saber hablar, y es saber callar, y es saber leer los silencios. No es el analista mudo ahí Ortodoxo. ortodoxo sin decir una palabra y que la persona hable. O sea, porque lo que yo resalto es que la persona del analista es muy importante, que no queda por afuera. O sea, no es solo lo inconsciente que está dando vueltas, es también lo consciente.
es lo que el paciente ve de uno, cómo te cae, cómo no te cae. ¿Viste? No es solo la transferencia, hay un montón de cosas. Entonces, lo que yo digo es que está en juego, por supuesto, lo intrapsíquico, todo lo transferencial, pero está en juego también lo relacional, lo intersubjetivo y lo transsubjetivo. O sea que todas esas variables se mezclan en el paciente y en el analista, porque el analista también tiene esas dimensiones. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa ahora que analista y paciente pasamos por una pandemia? ¿No? Ujú. O sea, porque nosotros no somos ajenos a lo que sucede. Entonces, Janine Puget habla de los mundos superpuestos, cuando analista y paciente se encuentran en la misma situación. Entonces hay que ver si podemos atender al paciente, si no lo podemos atender porque nos toca un punto ciego nuestro muy complicado, si lo tenemos que derivar, pero si lo tomamos, tiene que ser para darle sostén, contención, o sea, para poner todas nuestras funciones en juego. Y hablando de esto, ¿no? De dos, porque eso era lo que se veía mucho en un inicio, ¿no? De la pandemia. ¿Cómo íbamos a laborar, ¿no? Desde la distancia, cómo íbamos a tener nuestro encuadre interno, cómo nos íbamos a adaptar ante las mismas circunstancias que estaba viviendo el paciente y nosotros. Hasta que, como dices, ¿no? Los mundos superpuestos. O sea, tal cual, ¿no? Porque tanto mi paciente estaba padeciendo la misma incertidumbre, ¿no? Que la que yo estaba padeciendo como analista. Totalmente, La misma, to- ¿no? La misma. totalmente, Y, totalmente. ajá, ¿tú cómo viviste esto, Silvia? A mí, fíjate que no, fíjate que no me costó trabajo. Ahorita me está empezando a costar trabajo empezar a salir, ¿no? No, mis pacientes, pues muchos se fueron, unos están en Europa, otros se fueron a otros estados, ¿no? Y estoy empezando a salir con un paciente que se ha quedado como muy metido dentro de casa, ¿no? Yo estoy como ya muy cómoda aquí en mi casa, cosa que en veintitantos años que llevo ejerciendo, pues la verdad es que nunca había querido trabajar en mi casa. Y ahora me siento muy cómoda en mi casa, estoy como muy a gusto, ¿no? Aunque ya voy a empezar a salir esta semana, una vez cada 15 días. Ahora, ¿tú cómo lo viviste o lo has vivido? Mirá, otra vez fue un aprendizaje, porque yo no sabía, por ejemplo, nada del Meet, del Zoom, de todo esto, no sabía nada. Entonces tuve que contar con la paciencia de mis hijos para que me expliquen. Sí, igual yo. Claro, claro. Paciencia de los hijos. Que viste que ellos te dicen, tiki, tiki, bueno, ya está. Sí, ya A ver, apréndelo. un poco más despacio. Bueno. Entonces, ahí me costó. Había mucha angustia, había mucha incertidumbre, mucha muerte, ¿no? Que nos tocaba de cerca a todos. Y bueno, no fue fácil, pero yo me resguardé, yo personalmente, me resguardé escribiendo la tesis. Para mí fue como un salvaconducto. Por eso la terminé tan rápido, o sea, porque hice el libro tan rápido después, porque dije, bueno, no, esto lo vamos a aprovechar de alguna manera, vamos a sacar la parte positiva de todo este dolor. Entonces Ok. lo sublimé en creación, digamos, y Qué salió todo esto. bueno. Ujú. O sea que esto lo hiciste durante los 2 años de pandemia. Claro, Las entrevistas, todo lo hiciste en no, los no, las entrevistas las empecé desde el 2012, porque cuando la maestría.
claro, pero empecé desde ahí con las entrevistas. Lo fui haciendo de a poco, porque hay que coordinar con todos estos analistas que son todos eméritos, son todos Sí, profesores. importantes. Claro, entonces hay que coordinar y después cada entrevista hay que desglosarla en diferentes dimensiones, ¿no? A ver, quién habla de escucha, quién habla de humildad, quién habla de flexibilidad, quién habla de encuadre, ¿qué no? Y después coordinar todos los que hablaron de escucha, todos los que hablaron de encuadre, ¿no? Es increíble, ¿no? Es un trabajo, pero a mí me resultó súper interesante, ir rescatando esas dimensiones de cada uno y ver que los pacientes te traen otras cosas, ¿no? Porque todos te enseñan. Como vos decís, nosotros tenemos, por suerte, un encuadre interno y un encuadre externo. Entonces el encuadre externo lo podemos variar, pero el encuadre interno es lo que nos permite eso. Y después, igual que a vos, me resultó cómodo estar en mi casa y trabajar así. Y yo pensé que la pandemia era lo peor, y ahora me estoy dando cuenta por mis pacientes que la pospandemia tampoco es nada fácil, ¿no? Que la están padeciendo bastante. Sí. ¿A qué te refieres con la pospandemia? O sea, bueno, a nosotros tuvimos una época donde estuvimos muy encerrados, que no Aquí podíamos también. salir, que no podíamos ir a ningún lado, qué sé yo. Ahora liberaron, podemos salir, no necesitamos el barbijo y todo, si bien el COVID sigue, ya no es ese encierro, a eso me refiero al post, ¿no? Que ya no es ese encierro que yo pensé que era lo peor, pero quedaron muchas secuelas de ese encierro. Muchas soledades, muchas depresiones, mucha vulnerabilidad, mucha gente que perdió seres queridos. Entonces nuestra posición tiene que ser amable, amorosa, de sostén, ¿no? Y sabes qué, no olvidarnos esto, que hemos atravesado 2 años y medio muy difíciles, ¿no? Que como sociedad nunca nos lo hubiéramos imaginado que íbamos a vivir una situación como la que se vivió después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una devastación total, Terrible. un miedo total, pérdidas más pérdidas más pérdidas más pérdidas más pérdidas, y que eso es bien importante, no perderlo de vista, ¿no? O sea, cada paciente nuevo que llegue, yo lo veo ahorita más como este nuevo que llegue, ¿no? Que llega y que uno, en mi caso ahorita me hiciste así darme cuenta que todo paciente que nuevo que llegue, que yo no conozca, que no lo conocí durante la pandemia, viene con una pandemia a cuestas aparte, ¿no? De todo lo que ha vivido, de su dolor, de su pasado, de su presente, la pandemia a cuestas. O sea, esa Totalmente. disponibilidad, ¿no? Como la disponibilidad de uno, que uno tiene para poder entrar en ese tema tan oscuro, ¿no? Y que a lo mejor, pues sí, que es oscuro, es difícil, Y sensible. Es es oscuro y es sensible. Ujú, Porque a cada uno le apretó el zapato en un lugar diferente. Tuvo una pérdida y un duelo. Y también el duelo, no sé, qué sé yo, los chicos que terminaron el colegio sin poder despedirse de sus compañeros, que ya están, los adolescentes que están con todos sus duelos internos y encima el duelo de no poder estar con sus pares, la gente que perdió gente querida, que perdió su trabajo. Un montón de gente acá cerraron oficinas, empleos, o sea, entonces cualquier paciente que llegue, si bien es sujeto a sujeto y subjetividad y todo lo que ya sabemos, viene con un duelo a cuesta. sí, Hay una tristeza de un duelo. sí. Y esto que tú comentas, o sea, la pospandemia es
salir, ¿no? ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo yo como analista? ¿Cómo salgo yo como paciente? ¿Cómo salgo yo como ser humano, no? ¿Cómo salgo? Con el cubreboca o el barbijo, como dicen ustedes, sin el barbijo, lo dejo, lo suelto, sigo con el gel, no sigo con el gel. ¿Cómo me coordino con la vida, no? ¿Cómo empiezo a perderle el miedo a lo exterior? Eso te iba a decir, que el barbijo, el gel, que son todas defensas de cómo enfrentar mi miedo. ¿Cómo enfrento mi miedo? Porque Ujú. ¿quién no tiene miedo? O sea, Es hablando del COVID, todo mundo, ¿no? Pero todo el mundo, hablando de todo el, de todo, ¿no? y sí, totalmente. Es- Ujú, eh, fue y es muy arduo. Ahora, hoy yo estaba en un seminario y decían que, por ejemplo, se está por venir la 5ª ola de COVID. mm. Entonces, el hecho de habernos sacado los barbijos y liberado, qué sé yo, no quiere decir que el COVID no siga existiendo. Ah, no, ese aquel ya se quedó, ese ya se quedó. Claro, así que es, es, yo creo que cuando yo hablo de disponibilidad, hablo de una posición del analista. Bueno, esto es lo que yo puedo hacer y doy lo mejor que puedo. O sea, no soy ese ser humano distante y frío que no puedo conmoverme con lo que te está pasando. Yo me conmuevo con lo que te está pasando porque a mí me pasa, porque viste que nada de lo humano te es ajeno, como Mm, dicen, ujú, ¿no? ujú. Nada de lo humano te es ajeno. Entonces, no sé, a mí, yo no digo no ser neutral ni ser abstinente, por supuesto, pero me parece que son términos que hay que redefinir, que hay que actualizarlos, ¿no? Ser neutral no es vestirse de negro y no darte un beso cuando venís. Ser neutral es no contarte, por ejemplo, mis ideas políticas o querer llevarte a mi religión. Eso es Mm, ser neutral, pero no ser afectuoso, no abrazarte si no lloras, si te pones a llorar. mm. Vos fijate Winnicott con Margaret Little, por ejemplo, que era Winnicott, que no era relacional, ¿no? La tapaba, la escuchaba, la sostenía de la mano. No sé, me parece que es un momento que tenemos que humanizar todo. Y entre todo lo que hay que humanizar la psicología. Y como dices en un inicio, me imagino que si tú hablas de esto, de esta flexibilidad, de esta disponibilidad, de este encuadre más relacional, ¿no? De esta disponibilidad más en lo presente, en lo afectivo, en lo amoroso. ¿Te has encontrado con trabas Me he encontrado con, con trabas? ¿Con trabas? ¿Te has encontrado con sí, trabas? sí, yo siempre digo que no hay que caer en la ilusión de la disponibilidad, ¿no? Que no es una ilusión. Hay que saber cuándo ser disponible y cuándo no, Mm, porque hay pacientes que también lo que lo ayuda a su autonomía y a su crecimiento es un límite. Y es muy difícil, se necesita, no es un coach evangelista, ¿viste? Tú puedes, hermano, tú puedes. No, 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 no es eso. no. Es, es, es mucho trabajo psíquico del que está enfrente, Mm, ¿viste? Es mucho trabajo psíquico del que está enfrente. Sí, por supuesto me encontré con obstáculos, porque con pacientes que son hostiles, con pacientes que, bueno, ahí se irá viendo. Sí, hasta qué punto sí y hasta qué punto no. Viste que Freud decía que esta es una de las profesiones más difíciles, juntos con gobernar y educar, la psicoanalizar. Y bueno, ujú. este, hay A, es- que... a esto que te refieres del paciente que es hostil, que es distante, que es agresivo, eh,
¿Te refieres a que la disponibilidad, como lo hablas en un inicio en el ensayo que me mandaste, Sí. es no todo, es el mismo análisis para todos, ¿no? Ah, por supuesto que no. ¿A qué te refieres con esto? O en este ejemplo que das. Es, O es, sea, esta eh, parte, perdón, esta parte relacional, contemporánea, winnicottiana, bioniana, ¿ayuda con ellos? ¿O no ayuda con ellos? O... bueno, viste que Bion decía, por ejemplo, que donde la madre no estuvo, donde no pudo transformar los beta en alfa, donde no pudo transformar y ayudar a simbolizar, tiene que haber un analista apto para que cubra eso. Entonces, con estos pacientes a veces es más difícil porque sus objetos primarios, o sea, sus padres, sus madres, su persona significativa, como quiera llamarlo, no estuvo. O, como dice Zuckerfeld, estuvo en demasía o estuvo en forma inadecuada. No solo porque es por defecto que no está, a veces está demasiado o a veces está en forma inadecuada. Entonces, sus objetos primarios están rotos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entablar la alianza con nosotros, que confíe, que empiece a tener un sujeto confiable como para poder volcar esa vulnerabilidad y ese desamparo inicial para que, y que quiera ser amparado, porque por eso te digo que esto es una co-construcción. Si el paciente no quiere, uno no puede, uno no es mago, es analista. Entonces, pero si el paciente quiere salir de ese dolor y de esa angustia, y uno puede porque no te toca un punto ciego o porque sos capaz de hacerlo, bueno, adelante. A mí me parece que también es importante diferenciar qué podemos como analista y qué no podemos. Qué paciente podemos atender y qué paciente en un momento de la vida no podemos atender. Como para poder hacer una buena derivación y que ese paciente tenga posibilidades de sanar. Porque no siempre podemos con todos los pacientes. No, no, yo tengo muy bien identificado con qué no puedo. O sea, no puedo con adicciones, no puedo. No, me rebasa. ¿Y por qué Bueno, me dediqué? a mí me pasa con violencia, por ejemplo. Mm. Este, ¿Como entonces, violencia de qué tipo? y por ejemplo, violencia, cuando hay violencia física, o sea, como yo trabajo mucho en vínculos, atiendo pareja, entonces cuando hay una violencia física, cuando hay niños, ¿viste? Lo que se llama violencia vicaria, o sea, que uno de los cónyuges no se la agarra con el otro, sino que se la agarra con los niños, cuando hay una violencia con chicos, eso ya es como que me angustia demasiado, prefiero derivarlo a alguien que pueda manejarlo mejor que yo. Pero yo creo, vos sabés que una de las categorías que salió en las entrevistas es la humildad del terapeuta. Y para saber qué se puede y qué no se puede, por mucho que uno estudie, hay cosas que no se pueden. Entonces hay que bajar la omnipotencia, hay que decir, bueno, hay gente que lo hace mejor que yo, esa persona seguramente la va a poder atender mejor que yo. Y decir, bueno, porque lo que uno quiere es que el paciente llegue a su autonomía y a la mejor versión de sí mismo. Sí. Ujú. Pero sí es bien importante, como bien lo dices, ¿no? Reconocer con quién estoy disponible y con quién no puedo, no puedo, ¿no? Sí, porque Claro, por aún eso, ajá, no dime. no, no, decime. No, dime. No, por eso yo digo que no, esto no es caer en la ilusión de hay que estar disponible y qué sé yo y tal. No, a veces sí, a veces no, sujeto a sujeto, cuándo sí, cuándo no. Y a lo mejor hasta con el mismo paciente, viste que yo siempre digo que el paciente que se va no es el mismo que vuelve a la otra sesión.
siempre te trae cosas diferentes, siempre te, ¿no? mm. Entonces, si logramos que salga de su repetición, entonces hay que dejarse sorprender por el paciente. Y decir, bueno, a ver, ¿en qué puedo moverme en este momento? Y a veces uno tiene mucha disponibilidad para escuchar algunas cosas y puede contener y sostener, y hay veces que no, que tiene que hacer otro tipo de intervención. Dice, no, mira, por ahí no. ¿Y qué encontraste con los pacientes en esta parte de la, además de que le gusta que le hablen? ¿Qué más? Bueno, mira, cosas que no aparecieron, por ejemplo, con los analistas, ¿no? Te digo, hay cosas que sí que aparecieron igual, pero por ejemplo, apareció el tema del género del analista. Ah, Y tampoco lo trajeron los analistas. ujú. Entonces, pero no el género de que si es mujer, quiere mujer y si es hombre, quiere hombre, no, no ese tipo de género. Lo que apareció es por temática. Por ejemplo, si había un problema, tienen un problema emocional de pareja, qué sé yo, buscan más mujeres. Si tienen un problema laboral, buscan más hombres. ¿Los Entonces, hombres o las mujeres o los dos? cualquiera de los dos, por eso te digo que no es de género a Ah, género, sino es por situación que están atravesando. mira, qué Y me interesante. pareció, sí, me pareció súper interesante eso. Ujú, Me pareció muy interesante. ujú. Este, fue un emergente. Y, por ejemplo, otra cosa que cuando hablaban del encuadre, ellos no saben lo que es el encuadre. Pero me decía, bueno, que mi analista me conteste el WhatsApp. Mm, O que si tiene que cambiar la sesión, me la cambie. mm. Entonces, el tema del WhatsApp para ellos era muy importante. Que uno esté ahí. O sea, ellos no te decían, bueno, sostén, contención, esas palabras no, porque no. No, pues no, no. Claro, no tienen el marco teórico que tenemos nosotros como para Ujú, ponerle ese tipo de lenguaje. Pero ujú. decía, bueno, yo necesito que me conteste el WhatsApp. La Este, inmediatez, ¿no? sí, la La inmediatez. inmediatez. Ujú. Por Eh, ejemplo, ajá, no, dime. no, o saber que el otro está ahí. No Ujú. solo lo inmediato, sino que a través del WhatsApp o de ese mensaje, saber que el otro está ahí. Aunque te dejen en visto. Aunque yo creo que prefieren la respuesta, ¿no? Que te Sí, dejen en visto. ajá. Eso no te lo Que, dijeron. no, que te dejen en visto, no. Pero la respuesta. Aunque le digas, bueno, lo hablamos en sesión, pero que Mm, tengan una respuesta de uno, ¿no? ujú, ujú. O sea, Y la ahí, presencia, ajá. la Y ahí, presencia ¿cómo del terapeuta. ya eso, perdón, cómo lo vive el terapeuta? ¿Le comentaste eso al el analista? ¿Te pudo hablar sobre eso? No, los analistas te hablan más de mantener el encuadre, del encuadre interno, de que se puede flexibilizar el encuadre, depende a la patología que tenga el paciente, si es más neurótico o si es menos neurótico, si tiene más trastorno de narcisismo, o sea, ¿no? Que uno puede ir flexibilizando, variando el encuadre, Ujú, pero no te habla del detalle. No te habla, sí, yo contesto el WhatsApp, o sí, atiendo el teléfono, no. O sea, son diferentes miradas. Por eso te digo que es muy enriquecedor escuchar las dos cosas, porque si el paciente no percibe que vos estás disponible, si no lo percibe, esa presencia de uno, el proceso tampoco se produce. Es lo que yo te decía al principio, porque nosotros necesitamos de la disponibilidad del paciente también, para que quiera, para que se produzca, no es solo la nuestra, es la del paciente también. Y eso se convoca cuando percibe algo nuestro que dice, bueno, sí, el analista está, sí, me está escuchando. O que te dice, uy, ¿cómo te acordás de eso que te dije? Ni yo me acordaba.
Fíjate que acabas de tocar un punto bien importante porque hace unos días me surgió algo así como esto del WhatsApp, ¿no? Que la verdad hace muchísimo que a mí no me cancelaban un análisis de un año por WhatsApp, ¿no? Y la verdad es que hablando de cómo me cayó como bomba, Y sí, totalmente. ¿no? O sea, después de un año de trabajo con un adolescente que íbamos muy, pues yo digo que trabajando mucho, este, su abuela, que era la que se hacía cargo económicamente, me manda solamente un WhatsApp y me dice, ya no va a ir, o de, ¿what? Nadie contestó, estuve tratando, como me decían unas colegas, que no lo hice mucho, porque también dije, no, o sea, no voy a estar, no me voy a angustiar de lo que ya me angustié, porque lo sentí como, ¿sabes? Lo sentí como un golpe bajo, o sea, me dio mucho coraje, Y ¿no? Y sí, ¿cómo vives esto, no? O sea, como me decía una amiga, es que eso como me dijo, es ay, ¿cómo me dijo? Ingratitud. totalmente. Ajá, así. Y luego una tía con la que yo trabajaba, que era con la única que pude trabajar, porque no pude trabajar ni con su mamá ni con nadie. La única disponible eran sus dos tíos, hermano de una de la hermana de su mamá de ella. Unos días antes había tenido la sesión con ellos, todo muy bien. Eso fue un miércoles. El martes me manda el mensaje la abuelita y el sábado me manda un mensaje la tía. Primero se sorprendió y luego me manda un mensaje la tía. Es que decidieron cambiar de técnica. Ah, ok, por WhatsApp. Qué, qué Qué, agresivo. qué- y qué doloroso para uno, ¿no? Qué Muy doloroso. doloroso, porque uno a sus pacientes va conformando un vínculo. Y no solo es la transferencia, qué sé yo, sino uno inviste a su paciente con cariño, con afecto, con un montón de cosas, y por supuesto tienen derecho a cambiar de analista cuando quieran, pero está bueno que esté la palabra en el medio, que venga y que diga, bueno, mira, quiero cambiar o voy a parar un poco, ¿no? Sí, eso no, eso creo que hubiera sido lo más sano, porque bueno, a Claro. mí sí me ha pasado, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Ya no voy a seguir viniendo. Nunca me habían dicho así tan, me voy a ir con otro analista, o sea, nunca de verdad, ¿eh? Los veintitantos años, nunca me lo habían dicho hasta ahora, y se me hizo como, como este mecanismo de defensa entre la idealización y la devaluación, ¿no? Totalmente. O sea, Pero lo que pasa es que nosotros cuando empezamos a trabajar con un paciente y empezamos a involucrarnos afectivamente, porque que no nos involucramos afectivamente es mentira, porque uno empieza a generar un vínculo. Entonces, a veces nos olvidamos de esta ambivalencia que vos decís, ¿no? Pero la ambivalencia existe. Un día te quieren, un día te odian, un día sos la mejor analista, qué sé yo, y al otro día sos la peor. ujú. Entonces, no tenemos que olvidarnos de eso, que eso pasa y, y bueno, para también ponernos paños en nuestro dolor, porque la verdad es que es doloroso esto que contaste, que te dejen por WhatsApp. Pero viste que es como la nueva modalidad. Los chicos también se dejan sus relaciones por WhatsApp. O Sí, sea, caray. Ujú. viste, están de novios y de repente, bueno, ya te dejo por WhatsApp, te dejo por Facebook. ¿Pero qué es esto? O sea, es como no respetar la situación de encuentro, porque nosotros con nuestros pacientes hacemos una situación de encuentro y un trabajo psíquico.
sí, te entiendo perfectamente. A mí me pasaría lo mismo, a mí me dolería. Sí me dolió. Primero tuve mucho coraje, ¿eh? Estaba yo furiosa, Sí, o sea, sí. muy enojada, muy enojada. Y y luego ya me vino como, no, sigo enojada, más bien. Y sí me ha entrado un poco de, no, más bien sí he estado tristona, ¿no? Sí he estado tristona. No, sí, claro que sí, ¿no? Y Nada porque más que, el enojo te resguarda del dolor. mm, sí, eso ahorita por eso me quedé callada, porque sí, No, está ¿no? bien, pero está bien, pero por eso yo te decía que somos humanos, que nos pasa de todo, que a veces nos ponemos contentos, que a veces nos ponemos tristes, que a veces nos enojamos, que a veces, y por eso yo pongo en primera persona, o sea, el libro habla de la persona del analista también, no somos un inconsciente caminando, somos una persona también, con nuestras cualidades, con nuestro estilo. Hay algunos que tenemos un estilo, otros tienen otro estilo. Aunque tengamos o qué sé yo, aunque seamos relacionales, aunque seamos lacanianos, aunque seamos freudianos, no importa, pero cada uno tiene su estilo frente al paciente. Y cada Ujú, paciente te despierta un estilo diferente, porque es una subjetividad diferente. mm, ujú, ujú. Entonces yo creo este, que comprender eso es la base del encuentro analítico, de la situación terapéutica. Yo estoy, pero para que yo esté, vos también tenés que estar. Y los dos tenemos que meter la mano en la masa y ver qué construimos juntos. Sí, sí. Y trabajarlo, ¿no? Estas pérdidas, estas separaciones, estas que, pues uno lo, digo, si lo pienso, ¿no? Es como, es esto, un sentimiento de abandono, ¿no? Tal cual. Y sí, Ujú. totalmente. Es que fue un abandono. Sí, fue un abandono como los que ella ha vivido en su vida, ¿no? Y ya fue cuando ya pude ir entendiendo y pude ir comprendiendo, ¿no? Y bueno, pues, o sea, ahora sí otra vez, ¿no? A esta disponibilidad que tiene uno para con el otro y no involucrar este punto ciego con lo que sigue siendo nuestro trabajo, ¿no? Totalmente, Ujú, totalmente. Es ujú. súper importante conocernos y autoanalizarnos y bueno, y seguir aprendiendo cada día de diferentes cosas, porque cada paciente que nos llega a lo mejor necesita una intervención diferente, una forma diferente. O sea, Y, sin hoy, dejar de ser uno, ¿no? Por supuesto, pero... ¿Y cuáles son los capítulos de tu libro? Ah, ¿para qué te los leo? De memoria no me los acuerdo. Ajá. Ya te los leo. Bueno, el capítulo 1 es un breve recorrido subjetivo sobre el posicionamiento disponible del analista. Acá hablo de todos los analistas anteriores que de alguna manera nombraron lo que es un analista disponible. Esto que estábamos hablando, Ferenczi, Winnicott, hasta el mismo Freud, o sea, mucha gente habló ya de eso. El capítulo 2 es la definición de la disponibilidad del analista, como yo lo veo. El capítulo 3 habla de la persona del analista. Esto de quién soy, que decíamos, ¿no? Y las cualidades. El capítulo 4 es co-construyendo las cualidades relevantes con los diálogos con los pacientes y con los analistas. Entonces ahí es cuando fueron surgiendo las cualidades que decían los analistas y las cualidades que decían los pacientes. El capítulo 5 es la presencia del analista, que es lo que responde a la pregunta ¿qué hago yo como analista? El capítulo 6 son las funciones relevantes, también co-construidas entre pacientes y analistas. El capítulo 7 es la disponibilidad del analista como constituyente de la relación terapéutica. Después vienen las conclusiones. O sea, Ah,
Eso es lo que compone el libro. Ok. Y de todo eso, o sea, no están lo que dijo el doctor Horstein y lo que Está dijo... todo. Ah, Todos los analistas están nombrados. Por ejemplo, a ver, los que no están nombrados son los pacientes. Los pacientes se les respetó el anonimato. ajá, sí. Pero, por ejemplo, verles algo. A ver, por ejemplo, Ujú. voy a leer acá. A ver. Vamos, a ver. Bueno, cualquiera te puedo leer. Te voy a leer flexibilidad. Ujú. Bueno, en la flexibilidad, por ejemplo, dice, habla Daniel Weisbrot, que dice, Freud le dice a Ferenczi en su carta fechada en julio de 1926, algunos meses más tarde de la publicación de Inhibición, Síntoma y Angustia, los analistas dóciles no percibieron la elasticidad de las reglas que yo había impuesto. Se sometieron a ellas como si fueran tabúes. Todo esto tendrá que ser revisado alguna vez. Claro, sin apartarse de las obligaciones que mencioné. O sea, el mismo Freud ya hablaba de la elasticidad de la técnica. Entonces, después acá dice Horstein, por ejemplo. Ujú. Freud, a diferencia de los autores postfreudianos, habilitaba para esa libertad, habilitaba para que cada uno pusiera en juego lo que hoy se llamaría implicación subjetiva, o una situación de más simetría en el análisis, donde uno no tiene que dar la palabra justa y agrega. Yo diría que lo que define el análisis, y sigo en esto a Castoradis, no es tanto la técnica, sino el proyecto. Y el proyecto es hacer consciente lo inconsciente. Digamos, yo soy de los que privilegian el proceso antes que el encuadre. Lo importante es que el encuadre esté al servicio del proceso y no el proceso tenga que ser encuadrado. Eso dice Horte. Ujú. Después, por ejemplo, ahí dice hábil espada. ¿Por qué? Porque en También sobre definitiva, flexibilidad, lo mismo. sí, dice, Ok. porque en definitiva no estamos con los pacientes para desplegar nuestra subjetividad en todos sus matices. Es una pregunta que se hace hábil espada, ¿no? No estamos en todo, en su No, subjetividad, dice. no estamos con los pacientes para desplegar nuestra subjetividad en todos los matices. O sea, ¿por qué solo tendremos que ser de una manera? Claro. ¿No? Ujú. Después, por ejemplo, en otra dimensión de no prejuicio, Zuckerfeld dice, ¿qué es prejuicio? Prejuicio es un juicio que se tiene formado sobre una cosa antes de conocerla. Generalmente tiene sentido peyorativo. Es una idea rutinaria sobre lo conveniente y lo inconveniente, de las acciones desde el punto de vista social que cohíbe obrar con libertad. Dejemos nuestros prejuicios de lado. Entonces, a mí me pareció muy interesante escribirlo así, porque así se van leyendo todos los autores, ¿no? Ah, qué interesante. Ujú. Pouget dice también sobre los prejuicios, ¿no? Hay que respetar los valores del otro, ir descubriendo poco a poco en el proceso quién es el otro. Ya sobre los prejuicios que uno tiene, habla, Claro, sobre los prejuicios del analista, es decir, el analista tiene que dejar los prejuicios de lado. claro. Ujú. No, como decías tú, él trae una política esta, trae una cultura aquella, trae una Claro, idea de fe, totalmente, religión, ¿no? Sino tabla rasa, totalmente, como dirían, de alguna manera, ¿no? totalmente. Mirá, Fíjate que ahorita, perdone, sí, deteniéndome en esto de los prejuicios. Hace poco le comentaba a alguien, ¿no? Que también hago muy seguido programas con ella. Ella es una también doctora en psicoanálisis por acá, por el
la Asociación Psicoanalítica Mexicana, ¿no? El APM, y ya he hecho varios programas con ella, y entonces le pregunté, oye, ¿qué te parece? Y ahí es donde entra también esta parte, ¿no? ¿Qué tanto estoy disponible y qué tanto no? Porque le dije, oye, ¿qué te parece si hacemos un programa sobre transgénero, ¿no? ¿Cómo trabajar el análisis con esto que se está viviendo, ¿no? Que no es de ahorita, ya tiene mucho, ¿no? Porque acabo de ver una película en Netflix que se llama Girl, es un chavo que tiene un proceso que se está convirtiendo en chava, ¿no? Sí. Entonces, y me dice, con eso no puedo ver, pero así me comentó, ¿no? Eso es político. Entonces, ahí es donde yo creo que sería importante traducir, es prejuicio, es qué fue esa respuesta que me dio, ¿no? Porque ya no ahondé. Dije, no, pues no quiere y ya, ¿no? Obvio. ¿No? Pero es prejuicio, ¿no? Es, Es prejuicio, es, es una construcción social que nosotros tenemos, es algo tan nuevo que a lo mejor también es no saber, ¿no? O es un punto ciego que le toca a uno porque le toca algo que son andás muchas, a ver qué ¿verdad? en su historia. Sí. ¿Qué podemos saber? ¿No? O sea, pero sí, hay mucha gente que hay temas que no quiere abordar Y que tienen prejuicio. y que tienen prejuicios. Por eso Hay es tan prejuicio, importante como analista dejar de lado los prejuicios. sí. Porque también hablando de esto de los prejuicios, ahora que vi a Pía aquí en México, que fue en el congreso al que ella vino, Sí, yo nada más fui al cierre, ¿no? Entonces, pero en ese cierre entramos a una presentación de un libro, ya para cerrar el congreso, y a la persona que estaba enfrente le hicieron una pregunta igual, ¿no? Que, pues, yo no creo que tuviera mucho que ver con su libro, pero salió el, la pregunta, ¿cómo trabajar con una persona de transgénero, ¿no? O transexual. Entonces, ¿cómo trabajar, Así, ¿cómo trabajar? Todos, todo se quedó en silencio. De momento los que estaban arriba no supieron cómo responder. Y lo único que acertaron a decir fue, escúchala, escucha, ¿no? pero es que es una pregunta sería lo mismo que yo te pregunte, ¿y cómo trabajar con un histérico? ¿Y cómo trabajar con un Sí, trastorno de narcisismo? ¿Y cómo, qué sé yo? Hay que abrir la escucha, hay que correr nuestros prejuicios, hay que investigar lo que uno no sabe. Hay tanto que no sabemos, hay tanto por sí. explorar, es tan compleja la mente, o sea que Y es tampoco tenemos que entrar, creer que, ¿no? Entrar a estos claro, temas tan complicados. totalmente, es permitirse entrar, es habilitarse a Sí, entrar. Y si no se sabe, se estudia. Y claro, si no se pregunta, exacto. porque tampoco tenemos que saber todo, porque todo va cambiando tanto. Sí, exacto. O sea, o sea, me voy a salir del psicoanálisis, pero hay un mercadólogo importante, ¿no? Que se llama, que es dueño de una empresa importantísima allá en Londres que se llama Virgin, ¿no? Ahorita no me acuerdo cómo se llama él, pero él dice, ¿no? ¿Cuál es la base? ¿Qué es lo que te hace ser tan exitoso? Le dicen, ¿no? Le preguntan, con tu personal, o por qué eres tan exitoso en todo lo que has hecho. Porque si no sé hacerlo, lo hago y aprendo, Claro, ¿no? O sea, cómo trabajar con alguien así es como cuando comenzó el SIDA, ¿no? O cómo trabajar totalmente. con alguien que tiene COVID. Tengo que salir, tengo que estudiar, tengo que aventarme.
O tengo que preguntarle al propio paciente. Creo que es O- más importante. ¿Viste? Porque ellos saben más. O sea, nosotros podemos saber de teoría y podemos tener cada una la experiencia que tengamos con respecto a la clínica, pero de su dolor, de su padecer, y saben el paciente. Por eso solo no podemos, porque necesitamos que el paciente nos diga, nos cuente, nos explique. Como le escribiste en tu ensayo que dijo Nacio, ¿no? Creo que fue Nacio. Yo curé las heridas, ¿no? Sí, Dios la ¿Verdad? sanó. Dios las sanó. Ah, cómo me encantó. Sí. ¿O cuál? ¿O cuál es el otro? Sí, sí. No, eso lo dijo Freud. Ah, Ignacio de Freud. Yo curé sus heridas, pero Dios lo sanó. O sea, Ignacio lo digamos, replicó. lo replicó. Ah, yo. Este, Ujú. sí, la verdad que surgieron cosas muy interesantes. Esto que te decía, la escucha, el habla, la humildad, la flexibilidad, la presencia, y visto desde los puntos de vista de los analistas y los pacientes, el género, la experiencia de vida. ¿Qué experiencia tengo yo como analista? Pero ¿qué experiencia tengo yo como ser humano? Y de ahí puedes leer algo antes de que nos vayamos. Ya vamos a Sí. terminar. De experiencia, sí, a ver. A ver. Si bien nos referimos al sujeto humano que se desempeña profesionalmente como psicoanalista, sabemos que las vicisitudes de su vida privada o laboral, sus afectos y preferencias, sus ideales y sus prejuicios, sus crisis vitales, su edad, su sexo y demás características, sobre todo neuróticas, además de las teorías que lo atraviesan, influyen en mayor o menor medida en su tarea, requiriendo un profundo y prolongado análisis personal y la capacidad de autoanálisis durante la sesión antes de la irrupción del inconsciente. Esto lo dijo Adriana Sorrente. Mirá, lo que dijo Hilda Katz es re lindo. Dijo, Bion habló de una galería pictórica, que es universal, pero no quiere decir que es la única. Cada una le agrega su propio cuadro. Mm, Vos le agregás la propia a tus experiencias, entonces no vas a tener tu propia galería pictórica interna. ella que O pinta, sea, ¿no? Ella ella pinta. pinta, sí. Y Ujú. entonces, y Janine Puget dice, uno va siendo, hay que ir siendo y deviniendo. Es muy interesante. Mira, Horstein dice, esto tiene que ver con lo que yo viví. La historia del analista juega un papel. Entonces, acá viene el tema de la subjetividad del analista. Diríamos que un analista con una experiencia de vida, con ciertos duelos, con ciertas lecturas, en plural, es posible que tenga una atención flotante más amplia. Quiero decir que yo soy de los que si piensa que están los límites del análisis y están las limitaciones que tiene el analista. Eso lo dijo Hornstein. Esto lo dijo Horstein. Sí, me gusta cómo habla este señor. Sí, ¿No? es genial Horstein. Sí, es genial. Ujú. Es fácil, es claro. Es fácil y es claro. Dice, mira, creo que esto es un aspecto central de lo que vos planteás. La clave es la disponibilidad. Es decir, en qué medida yo, persona, con una experiencia vital, con una formación, con una capacidad de sintonía de contacto hasta el límite que sea, soy capaz de abrirme y estar disponible para que el otro conecte conmigo y yo participe de esa conexión y así nos relacionemos. Ujú. Sí, Muy, muy interesante todo lo que dijeron los autores. muy interesante. Fíjate que ya lo he comentado en algunas otras ocasiones, pero bueno, contigo es nuevo, ¿no? Yo estuve muchos años en un análisis muy ortodoxo que la verdad no sé qué pasó, pero hubo una gran iatrogenia, ¿no?
Y en ese análisis yo me quedé muchos años porque me habían recomendado el que era mi analista cuando yo era adolescente, ¿no? Él es un psiquiatra, psicoanalista muy reconocido aquí en el país, en la asociación donde él está y en algunas partes es muy conocido porque trabaja mucho con el TLP, ¿no? Y bueno, yo llegué con él cuando tenía 17 años y lo dejé de ver porque pues ya sabes, como adolescente, pues así como pasó con mi paciente, ¿no? Me dejaron de llevar y pues ya no regresé, Sí. ¿no? Entonces, me lo encontré en el 1998 en un congreso donde él era el presidente de esa asociación, de una sociedad de psiquiatría. Y bueno, me lo encontré y yo feliz de la vida, ahí retomé la relación con él. Entonces, en ese momento yo estaba muy joven, ¿no? Estaba muy chava y me acuerdo que yo traía una depresión muy fuerte. Yo ya había estudiado la carrera, ya había terminado y me recomendó con esta doctora de la PM que tenía la fama de ser como las famosas vacas sagradas. Ahí es cuando escuché la vaca sagrada famosa, ¿no? Mm. Y entonces, pues yo muy joven, idealizando todo este rollo, ¿no? Entonces me quedé con ella porque, porque él siempre me preguntaba, ¿y sigues ahí? Sí, ¿sigues ahí? Sí. Entonces, más bien era para quedar bien con él, no conmigo, ¿no? Entonces, sí, no, hoy lo veo a la distancia, lo veo así, Claro. ¿no? Y me acuerdo que en una ocasión yo le conté a ella que había soñado con una paciente. Bueno, dio un grito en el cielo que, o sea, todo lo que yo decía la asustaba, fíjate, ¿no? Se asustaba ella y, y obviamente a mí me asustaba mucho, ¿no? Entonces terminé cargando, pues, cargando a ella con todos sus miedos, ¿no? Entonces ahí perdí mi individualidad, ¿sabes? Perdí mi individualidad. Y después entré con él, ya muchos años después, le cayó el 20 de que pues feliz, tristemente sí, pues no me fue nada bien con esta señora. Y entré a un protocolo de investigación con él, porque es investigador aquí también Mm. y escritor de la psicoterapia basada en la mentalización. Ah, sí. Entonces entré en ese protocolo con él y para mí fue así, ¡wow! Un mega cambio, ¿no? De ser un objeto visto desde acá, ¿no? Por el Dios analista, ¿no? A ser vista de esta manera, fue un, fue un cambio total en mí, ¿eh? En todo. Ahí fue cuando empecé a encontrar con esta nueva forma de hacer psicoterapia, de esta manera de estar disponible con el otro, de esta manera de salir de esa parte ausente, aislada, tabla rasa, pared blanca, ¿no? Que, y que me voy a encontrar con esta parte de la mentalización, que me empiezan a reflejar lo que yo pienso y siento, que ya no solamente me interpretan desde la posición analista Dios, no, hombre, es otra cosa. Sí, totalmente. Y eso es lo que refieren los pacientes que yo entrevisté. Mira, lo que vos decís es un testimonio fiel de lo que dicen ellos también. Y de lo que yo viví como paciente también. Porque si uno no es paciente, tampoco puede ser analista. Ay, qué Entonces, bonito. Sí, porque nadie habla de ser paciente. no, es que por eso te digo que uno aprende siendo paciente.
y viviendo estas experiencias de vida que vos viviste, o que yo debo haber vivido, esto de, este analista me gusta, esto no me gusta, esto lo siento como paciente. Y bueno, y después ir traduciendo, respetando la subjetividad del otro cuando uno es analista. Pero nunca tenemos que olvidarnos que nosotros también somos pacientes. Porque ¿quién de nosotros no necesitó alguna vez un analista disponible? Sí, muchas veces. Es una fantasía pensar que nosotros no. Sí. Entonces, si nosotros no lo necesitamos, ¿por qué? Y lo aprendimos desde siendo pacientes, ¿por qué no podemos darlo? Si sabemos que lo que cura es el vínculo. Y lo que puede ser el vínculo, la escucha, el abrazo, ¿no? Sí, Sí, son tantas cosas que, que uno aprende y que qué maravilla, ¿no? Poder decir que como analista, tanto tú como yo, podemos hablar como pues, que también hemos sido pacientes, ¿no? sí, totalmente. Salir de esta situación de yo analista y tú paciente, ¿no? Yo también he sido paciente Claro, y muchas veces, ¿no? es así. Ujú. Y es así Esta como es se aprende a humildad. ser analista. Ajá, sí, O sea, la teoría te ayuda, todo te ayuda, pero bueno, tu propio estilo lo vas encontrando también siendo paciente. es que creo que esa es la base. O sea, Y sí, sí, o sea, a mí me quedó muy claro, como decías tú en un inicio, uno va como pulgarcito poniendo, buscando a ver hasta dónde llego y con qué me encuentro. Así me pasó a mí, ¿no? O sea, yo venía en esta búsqueda de dónde me siento más cómoda en mi profesión, dónde me siento identificada, ¿no? Y en ese caminar de pulgarcito y pulgarcito, pues me encontré con esto, finalmente con este protocolo, luego me encontré con el Winnicott, me encontré con Bion, me encontré con todos estos y pues fue lo que me imagino que tú has vivido durante todo este periodo, ¿no? totalmente, Ajá. totalmente. Una subjetividad con uno mismo. Y una implicación con uno mismo para poder después darse, ¿no? Conocerse. Si vos no te conoces, ¿no? Exacto. Oye, pues Por eso, muchísimas gracias. No, dime. no, gracias a vos, Odette. La verdad que un placer, una charla que daría para... Sí, Tenemos sí, sí. tantos temas en común que es un placer, la verdad que es un placer. Pues si Te me das la agradezco. oportunidad y luego como luego me surgen así como cuando le hablé a mi amiga y le digo, oye, ¿qué te gustaría hablar de esto? Luego así se me vienen cosas. Entonces, eh, si me das la oportunidad, luego igual y si pues se puede y te interesa, te puedo preguntar, oye, ¿podrías hacer un programa así conmigo? Cuando quieras, si la temática la conozco, encantada. Todo lo que es vincular, contá conmigo. Okay. Y para lo que tú quieras, ¿eh? Si tú quieres que nos volvamos a ver el año que entra para que hablemos de otro tema, abordemos más enfáticamente un tema de un capítulo, ¿no? De un solo tema, ¿no? Que de Per- la disponibilidad, un tema de esta disponibilidad, ¿no? Perfecto, perfecto. Cuando vos quieras, Odette. Te Ujú. agradezco un montón y bueno, un placer conocernos. Ya nos conoceremos personalmente, seguramente. Primero Dios. Oye, ¿y cómo le pueden hacer por si quieren tu libro? Y también me mandas la fotografía de tu libro, ¿no? Para ponerla en la portada del día del programa tuyo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, te lo mando. Y cualquier cosa que te escriban a vos y que te digan cuántos quieren y qué sé yo, y yo te los mando. Ujú.
Pues sí, ojalá, ¿no? ¿no? Es una posibilidad. Y si no, bueno, acá se vende en un montón de lados, pero, o está en Mercado Libre también. Ajá. Pero me parece que mejor es si se envía directamente. Pero no sé, está en Mercado Libre, está en librerías acá. Ahora, si viajan para acá, está, por ejemplo, en Letra Viva está, es una librería que tiene todos los libros de psicoanálisis, está. Sí, bueno, pero por ejemplo, para que yo lo tenga, ¿cómo sería? ¿Cuánto cuesta o cómo? Bueno, luego me dices. Bueno, después Ahorita. lo hablamos, no te Sí, preocupes. sí, sí, sí. Bueno, te mando un beso grande y muchísimas gracias. No, pues gracias a ti, Silvia, ¿eh? Y pues qué increíble que todos estos maestros que estuvieron contigo, que te apoyaron, que te acompañaron, que enriquecieron toda esta cúmulo de preguntas que seguramente yo también las haría, ¿eh? Soy bien Y preguntona. sí, Ajá. y sí. Es porque es que uno siempre construye con otro, Pues sí, solo así no es. se puede. Sí, sí, sí. Bueno, pues Bueno, muchísimas gracias. muchas Gracias gracias. a todos por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues ya acuérdense, ¿no? Compártanlo, el programa, denle like y súmanse a esta experiencia de Creativarte-bajo. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas Gracias. gracias. Estamos aquí en Creativarte-bajo. Gusto. Bye.